Hola, bienvenidos al módulo de Data Quality Services de la serie de vídeos que desde Cabellos ponemos a vuestra disposición. Mi nombre es Carlos Sacristán, arquitecto de soluciones en SQL Server, y en esta ocasión os voy a mostrar cómo crear una regla de matching en nuestros proyectos de nuestras bases de datos de conocimiento de Data Quality Services, de forma que nos permita identificar aquellos registros duplicados o que probablemente sean duplicados de un conjunto de datos. Para ello nos vamos a basar en la base de datos que nos podemos descargar de la web de Microsoft, de AdventureWorks, pero modificada ligeramente para crear una nueva política de matching y que podamos ver cómo se realiza esta tarea. Como os digo, esta base de datos lo único que tiene es la lista de dominios, y la actividad que vamos a seleccionar pues es la de Matching Policy, que es la que nos permite crear y manipular y administrar esas reglas. Como vemos a la derecha, lo único que tiene esta base de datos son los dominios mínimos con los que vamos a trabajar esta regla, y a la izquierda, como los proyectos de Eclipse, vamos a seleccionar un origen de datos. Un conjunto de datos con los que tratar esta regla, con la que probarla. Y como siempre, pues tenemos las opciones de una tabla de SQL Server o de un archivo de Excel. En este caso vamos a seleccionar el mismo archivo que teníamos de ejemplo, AdventureWorks. Se ha añadido unos campos de más para que podamos ver cómo las diferencias en el tratamiento de registros similares. Y a continuación, pues lo que vamos a ir haciendo es seleccionando aquellos dominios que queremos que formen parte de nuestra regla de matching. Estas reglas vendrán definidas por el usuario de negocio. Es él el que nos tiene que decir cómo interpreta él que un registro puede ser duplicado. Y aquí lo que haremos en primer lugar será seleccionar esos campos de nuestro origen con respecto a los dominios que tiene nuestra base de datos de conocimiento. Entonces vamos a ir seleccionando, por ejemplo, la fecha de nacimiento, la fecha de contratación, por supuesto el nombre, en este caso es el nombre principal, el segundo nombre, el nombre intermedio, el apellido, el puesto de trabajo que tiene el empleado y el género. Una vez seleccionados todos los campos de los que queremos que forme parte de nuestra regla de negocio, vamos a la pantalla propiamente dicha de creación de esa regla, donde las opciones que tenemos, pues en este caso es directamente crearla, ¿no? El nombre que le asignaremos tendrá que ser lo suficientemente descriptivo para que luego a la hora de crear los proyectos de matching, que van a ser muy similares a los que estamos haciendo ahora o que vamos a ver a continuación, pues podamos identificarla de forma correcta, ¿no? Para que sepamos lo que hay que hacer. Entonces, bueno, en este caso vamos a darle un nombre cualquiera. Y dentro de esta pantalla, lo primero que hay que definir, o lo primero que hay que tener en cuenta, es el umbral mínimo que consideramos que tiene que cumplir dos registros para ser considerados para entrar dentro del criterio de que puedan ser únicos, o sea, que puedan ser similares. Cuando el motor de Data Quality Services ejecute la regla, la política que estemos creando ahora, va a devolver un porcentaje de similitud entre dos registros. Cuando supere el umbral que tenemos definido aquí, los va a meter dentro del grupo de registros similares, y si no supera este umbral, pues los va a meter dentro del grupo de registros únicos, de registros que no son duplicados. Por defecto viene el 80%, que es un valor configurado que podemos cambiar, pero bueno, para este ejemplo vamos a dejarlo en el 80%. El siguiente paso va a ser concretar cuáles son los requerimientos funcionales que nos ha pasado el usuario de negocio, de forma que podamos identificar qué es lo que se considera un registro duplicado. Vamos a tratar con los dominios que hemos seleccionado en el paso anterior. Por ejemplo, una forma de identificar que un
empleado, en este caso estamos trabajando con empleados, puede que sea duplicado, pues por ejemplo cuando la fecha de nacimiento sea en este caso exacta. Pero no solo exacta, sino que además tenga que ser un prerequisito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el motor esté trabajando con dos filas, lo primero que va a comprobar es si la fecha de nacimiento es igual. Si es igual, entonces va a tratar con el resto de las reglas que nosotros ahora definamos. Si no es igual, entonces directamente lo descarta como registro. Aunque el resto de los campos fueran iguales, nosotros hemos puesto como un prerequisito el hecho de que la fecha de nacimiento sean iguales. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de marcar un campo como prerequisito. O es igual o directamente lo descarta. Entonces, el siguiente paso, el siguiente criterio que vamos a establecer, pues por ejemplo que la fecha de contratación sea la misma, pero en este caso no le vamos a decir que sea un prerequisito. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a indicar de esta forma que la fecha de nacimiento tiene que ser igual. Pero si no es igual, mejor dicho, si es igual, le vamos a aplicar, por ejemplo, un peso de un 10% sobre el total de las condiciones que nosotros estemos, el total de las condiciones de las que forme parte de esta regla. De forma de que si la fecha de nacimiento de contratación es la misma, va a suponer un 10% sobre el total de las similitudes que se hayan encontrado en ese registro. A continuación, ¿qué es lo que también es importante? Pues el nombre, ¿no? El nombre, en este caso, el employee name, es un campo compuesto, es un dominio compuesto de los que forman parte pues, el primer nombre, el intermedio y el apellido. Sobre estos dominios vamos a decir que sean iguales, que el nombre sea igual, y le vamos a aplicar un peso de un 30%. ¿Por qué? Porque es bastante lógico pensar que si el nombre se parece mucho, pues tiene mucha importancia, o sea, tiene mucho valor o es muy factible que ese registro sea el mismo que el que estemos tratando, ¿no? Pero le vamos a asignar un peso de un 30%. Lo siguiente que vamos a asignar es el género. El género lo vamos a decir que sea similar en por ejemplo, un 40%. ¿Por qué un 40%? Pues porque las posibilidades de error a la hora de que la persona que haya transcrito la información a la base de datos o la hoja de Excel o donde estemos tratando es muy poco probable. ¿Por qué? Porque el género o es una M de masculino o es una F de femenino o es una V de varón. Es decir, hay muy pocas posibilidades de error. Por eso, si consideramos que si es igual, le vamos a aplicar un peso bastante alto de un 40%. Y por último, nos falta el puesto de trabajo. Aquí igual le vamos a asignar una posibilidad de similitud similar, o sea, no hace falta que sea exacto, sino que se parezca ligeramente, y le vamos a aplicar ¿qué porcentaje? Pues lo que nos falta para que la regla sume un 100% del total de las opciones de las condiciones que le estemos aplicando a esa regla. En este caso pues tenemos un 10 más 30-40 más 40-80. Lo que nos faltaría sería ese 20% que nos da un total del 100%. ¿Vale? De esta forma, aplicando todos los pesos que forman parte de la regla, pues nos va el 100%. El siguiente paso va a ser únicamente pues, empezar a probar esta regla. Para ello vamos a pulsar el botón de Start. El motor ejecutará sus cálculos internos y nos devolverá los registros que considera él que forman un grupo o que están dentro de la posibilidad de que sean los mismos. Pero nosotros en este paso lo que estaremos haciendo es únicamente pues, validar que esta regla cumple con los criterios con las especificaciones que nos ha pasado el usuario.
¿Qué es lo que estamos viendo en este ejemplo? Pues que tenemos un primer grupo, digamos que el registro plantilla o el registro maestro es este de aquí, y todos estos de aquí son similares a ellos. Son similares, en este caso, un 95, un 93 y un 86%. ¿Y por qué esto? ¿De dónde sale ese porcentaje? Pues si seleccionamos ese registro y pulsamos el botón de ver los detalles, veremos cómo se ha llegado al total del porcentaje de similitud. En este caso, el género es igual, supone un porcentaje de contribución de un 100%, y como le hemos aplicado un 40% a ese porcentaje, pues sumará un 40%. La fecha de nacimiento hemos dicho que sea exacta, por lo tanto, como está dentro del grupo de los similares, pues esta condición la cumple. La fecha de contratación también, en este caso, es igual, nos supone ese 10%. El puesto de trabajo es también exactamente igual, y lo único que se diferencia es en el nombre. Roberto es Rob en el caso de registro similar. Eso supone que para el caso del dominio compuesto es un 84% de similitud. Eso lo aplicas el 0,3 y sobre ello el total que nos da es el 95% que tenemos en esta parte. Si vemos este otro que tiene un porcentaje muy bajo, queremos saber por qué es ese porcentaje, y efectivamente el género es igual, la fecha de nacimiento, como obviamente tiene que ser, la cumple. Sin embargo, la fecha de contratación no es igual. No es igual, y eso lo que supone es que, aunque ha habido un pequeño desliz, se ha cogido, se le ha puesto el 21 de febrero en vez del 12, que sería la fecha, digamos, correcta. Eso supuesto que no es igual, aunque es muy similar, pero como hemos dicho que la similitud que queremos establecer sea exacta, supone un 0% de similitud, de cumplimiento de esa regla. En este caso el puesto de trabajo es igual, supone un 100%, y de nuevo es ese nombre el que hace que no sean iguales, ¿no? Y supone ese 86% sobre el total. Y en este caso, el otro registro, la diferencia estará en este dominio donde el puesto de trabajo pues es muy similar, pero solo un 65%. Eso hace que el porcentaje de similitud en general de todo el registro sea de un 93%. La diferencia que podemos, bueno, aquí vemos otros ejemplos de registros similares. Podemos ver por los registros que considera como similares y los que acabamos de ver similares. Y también otro aspecto importante es este desplegable, donde nos va a dar la opción de la forma en la que se muestran los resultados. Si nos fijamos, aquí tenemos tantos grupos como registros, bueno, digamos plantillas. Se consideran plantilla de registros que se consideran que se ha encontrado, ¿no? Sin embargo, dentro de Roberto, con este código lo vamos a poder encontrar también aquí. Está aquí. Es decir, aparece el mismo registro en diferentes sitios, porque la similitud ha sido encontrada entre diferentes registros. Esto puede dar lugar a que tengamos algunos problemas a la hora de identificar los datos duplicados, y tal vez nos resulte más sencillo el ver estos resultados de esta otra forma, donde que si volvemos a ejecutar el proceso, lo que veremos es que siempre hay un único grupo por registros posiblemente duplicados, ¿no? De esta forma, este Roberto solo aparece en esta lista, en este grupo, donde el principal pues es este, se ha considerado que sea este el principal, y el resto son registros similares. Esto al final lo que nos va a permitir es identificar de forma más sencilla, o tratar de forma más sencilla los registros duplicados. Al final, el objetivo de este apartado de administración de las reglas de matching de nuestra base de datos de conocimiento es jugar con los datos, jugar con los porcentajes, jugar con las opciones de similitud de los dominios que forman parte de esta regla,
para que analizando los resultados pues nos sintamos seguros o lo máximo confortables posible para saber que esa regla de matching se ajusta a los requisitos que nos están pidiendo, ¿no? Y bueno, en este punto hemos llegado al final, hemos considerado que esta regla es correcta, cumple con nuestros requisitos, entonces lo que hay que hacer es publicarla. En este apartado lo único que tenemos es la opción de ver los resultados de análisis que nos ha dado, pero el objetivo final es publicar esta regla pulsando el botón Finish, de forma que para nuestros proyectos de matching que hagamos podamos usarla en orígenes de datos diferentes de los que estábamos tratando en este ejemplo. Bueno, hasta aquí el vídeo donde se ha tratado de demostrar cómo se crea una regla de matching sencilla que nos permita identificar estos registros duplicados. Espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.